El tema que vamos a desarrollar corresponde a la Comisión 1 de las Jornadas de Derecho Civil, que tratan sobre los derechos personalísimos y las nuevas tecnologías. Más precisamente vamos a comentar los desafíos regulatorios que nos presentan las nuevas tecnologías en relación al cuerpo humano. Para comenzar la exposición, lo primero que tenemos que decir es que exponer en general sobre derechos personalísimos y las nuevas tecnologías es como intentar exponer sobre Roma, que imperio, república, tuvo 1230 años de historia con una cantidad inconmensurable de aristas, lo que dificulta la exposición y la hace imposible. Por lo cual vamos a circunscribir esta exposición a un sector de los derechos personalísimos que se refiere a los derechos personalísimos de la personalidad física, dejando para otra oportunidad, si podemos, los derechos de la personalidad espiritual, que podrían ser el derecho a la imagen, al honor. Vamos a centrarnos en la personalidad física y vamos a abordar algunos aspectos de la incidencia de las nuevas tecnologías sobre el cuerpo humano. Vamos a decir, como segundo punto de partida, que en cuanto a la valoración que vamos a hacer de las tecnologías, algunos piensan que las mismas son positivas y que ayudan a la especie humana, y otros piensan que pueden llegar a ser muy negativas y hasta destructivas de nuestra raza. Lo cierto es que las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino que van a depender de cómo nosotros las utilicemos. Pueden llegar a ser útiles para nosotros o pueden llegar a perjudicarnos y a incidir negativamente en nuestra vida al punto tal de que algunos piensan que pueden ser el fin de la civilización. Entrando ahora en nuestro tema, vamos a plantear en esta charla algunos desafíos que las nuevas tecnologías presentan al derecho, especialmente, por supuesto, en el derecho argentino. Decimos que estas nuevas tecnologías representan un gran desafío a los ordenamientos, no solo porque son nuevas, sino porque emergen día a día. En esta presentación vamos a hablar de tecnologías emergentes para hacer foco no en la característica novedosa de las mismas, sino en la característica de continuidad y velocidad con la que las mismas aparecen y se incorporan en nuestra vida. Esta dinámica que tienen las nuevas tecnologías exponen a los operadores del derecho, a los jueces, a los legisladores principalmente, a un desafío trascendental, que es el desafío de la regulación. Las tecnologías emergentes y su incidencia en la vida de las personas requieren sanción de normativa allí donde no existe, o también requieren la modificación de la normativa que existiendo no logra arrasar la nueva coyuntura y las nuevas realidades a las que nos enfrentamos. Y la tarea más difícil tal vez es la de, una vez que hemos sancionado las normas, poder darle efectivo cumplimiento. Y esto debido a que las características dinámicas y mutables propias de estas tecnologías resultan muy difíciles por la vorágine que la propia de los avances y de los nuevos desarrollos hacen que la realidad que ayer regulamos hoy ya se haya modificado. Analizaremos a continuación algunos desafíos que esta tarea nos presenta, intentando extraer algunas conclusiones y generar algunos disparadores que nos ayuden a pensar. Vamos a introducir esta cuestión con una muestra del tema del que estamos hablando. Hay tecnologías emergentes que han revolucionado el mundo del derecho y sobre ellas ya hay regulaciones específicas, pero que no generan problemas porque dichas regulaciones no tienen incidencia sobre el cuerpo humano y sobre los derechos de la personalidad. Pero hay otras tecnologías que sí inciden directamente en la esfera corporal, en la esfera física, en la esfera espiritual de la persona humana y desafían la actitud del ordenamiento vigente para regularlas y para evitar que las mismas provoquen perjuicios o generan desafíos para establecer cuáles son los límites, la regulación, los marcos normativos. Por ejemplo, la firma digital y el domicilio electrónico es tecnología revolucionaria, pero que puede ser calificada como aséptica, es decir, su regulación no requiere valoraciones morales, no hay una apreciación ética implicada, su implementación responde a necesidades de una practicidad y una conveniencia, pero que de ningún modo implican un juicio de valor al momento de la regulación. Pero dentro de los ejemplos de la tecnología que sí pueden presentar dificultades o dilemas
de carácter valorativo encontramos, por ejemplo, a los sensores biomédicos. Los sensores biomédicos son dispositivos que captan señales corporales, como puede ser la presión de la sangre, la temperatura corporal, la contracción de un músculo, la concentración de una sustancia química en el organismo, y la transforma en señales eléctricas fácil de tratar y de representar. Sirven como una interfaz entre el sistema biológico y el electrónico. En la actualidad, con los grandes avances de la tecnología, de la ingeniería, de la ciencia de los materiales, los sensores tienen un papel clave en todos los aspectos de la medicina. Prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento. Por ejemplo, hay nanosensores que circulan por la sangre y monitorean continuamente la concentración de medicamentos para ayudar a mantener niveles terapéuticos óptimos y para evitar excesos que pueden llegar a ser tóxicos. Estos sensores biomédicos cobran suma importancia como consecuencia de dos grandes avances. Por un lado, la biología y la medicina, que está descifrando cada vez más y mejor los misterios del cuerpo humano y del cerebro, de la mente. Y por otro lado, la informática, con los sorprendentes avances en inteligencia artificial y procesamiento de datos. Cuando la revolución de la biotecnología se fusione con la revolución de la infotecnología, se producirán algoritmos de macrodatos que van a supervisar y comprender nuestro cuerpo, nuestra fisiología, mucho mejor que nosotros. Y así vamos a poder tener computadores que van a conocer incluso, a través de los procesos químicos de nuestro cuerpo, mucho mejor que nosotros, nuestras emociones y tal vez, según algunos autores, nuestros sentimientos. Esto ya está ocurriendo en el campo de la medicina. Dentro de poco, las decisiones médicas más importantes de nuestra vida no dependerán de nuestras sensaciones de bienestar o de enfermedad, ni siquiera de los diagnósticos de nuestro médico, sino de cálculos de ordenadores, de computadoras, que harán el trabajo mucho mejor que nosotros. Incluso dentro de poco tiempo, algoritmos de macrodatos que van a estar alimentados por un flujo constante de datos que provienen de nuestro propio cuerpo, podrán controlar nuestra salud a toda hora, en todo momento, y podrán identificar el inicio de las enfermedades desde una gripe más simple hasta el más agresivo de los cánceres o del Alzheimer, por ejemplo, sin que nosotros hayamos advertido ningún tipo de síntoma físico. Estos sensores nos brindarán la posibilidad de estar conectados con software, dispositivos médicos que se van a actualizar en fracciones de segundos y van a tener la información de los nuevos descubrimientos, de nuevos datos, nuevos tratamientos para monitorear las enfermedades, nuevos síntomas. Y estas ventajas potenciales de la conectividad y de la capacidad de actualización son tan enormes que van a representar beneficios para toda la humanidad. Las inteligencias artificiales médicas pueden llegar a proporcionar atención sanitaria mucho mejor, mucho mayor y más barata a todas las personas del mundo, incluso y en especial a aquellas que actualmente no tienen acceso al sistema de salud. Estas aplicaciones podrán recomendarnos tratamientos, medicinas, todo hecho a medida porque conocerán nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestro ADN. Los cyborgs es otra de las tecnologías emergentes que pueden tener influencia en la regulación del cuerpo humano. Los cyborgs son organismos cibernéticos. El término aplica a un organismo que ha restaurado una función o ha mejorado una habilidad a través de la integración de un componente artificial o tecnológico en su cuerpo. Neil Harbisson es reconocido como el primer cyborg de la historia. Es un británico que nació con una enfermedad que se llama anotocropsia. El problema de Harbisson es que no distingue los colores, pero a través de la antena que tiene, que se conecta a su cerebro, puede escuchar los colores a través del procesamiento que la antena hace de las ondas lumínicas y transformarlas en ondas auditivas. Incluso puede percibir colores como el infrarrojo y el ultravioleta. Chris Dancy es estadounidense, es conocido como el hombre más conectado del mundo, tiene 11 dispositivos que monitorean permanentemente, 24 horas al día, todos sus parámetros biométricos.
la temperatura corporal, la presión sanguínea, el oxígeno, el peso, el alimento o los alimentos que ingiere, la calidad del aire que respira. Les Baugh tiene 2 brazos robóticos que fueron fabricados por el laboratorio de la Universidad Johns Hopkins. Estos 2 brazos se insertan, son prótesis que están unidas directamente a los nervios de los hombros. De esta manera los brazos articulados funcionan como brazos humanos, con solamente que el pensamiento de este señor haga llegar la instrucción a los nervios como si fuesen brazos humanos. Rob Spence es cineasta, amante de los documentales, se lo llama Eyeborg por el ojo, y desde 2009 tiene esa prótesis que ustedes ven en la placa, que es un dispositivo que no le devolvió la visión, pero que le permite filmar todo lo que él está mirando y transmitirlo inalámbricamente a un dispositivo que registra todo lo que él está filmando. Por último, Johnny Matheny tiene el primer brazo robótico capaz de responder a impulsos cerebrales. Este brazo se llama Luke Skywalker, como en la saga de la Guerra de las Galaxias. Es un proyecto que ha sido financiado con más de 120 millones de dólares por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Se inició aproximadamente hace 16 años el proyecto y desde 2014 tiene ya autorización de la FDA de Estados Unidos, que es el organismo que habilita en cuestiones de medicamentos y alimentos, como nuestra ANMAT, para su uso comercial. Es decir, desde 2014 está disponible en el comercio de Estados Unidos. Recientemente se dio a conocer una nueva aplicación, una nueva actualización del brazo, que consiste en conectarlo a la corteza sensorial. Es decir, no solo le permite moverlo, sino que también le permite a la persona sentir lo que está tocando con todo lo que esto implica terapéuticamente para las personas amputadas. Estos fueron a grandes rasgos algunos de los cyborgs que actualmente existen ya en el mundo. Vamos a pasar a otra de las técnicas, otra de las tecnologías que influyen en la vida de las personas. Este avance es el CRISPR-Cas9. Es una herramienta molecular utilizada para editar o corregir el genoma de cualquier célula, animal o vegetal, por supuesto también las células humanas. Sería algo así como unas tijeras moleculares que son capaces de cortar cualquier molécula de ADN, haciéndola además en forma muy precisa y totalmente controlada. Permite modificar la secuencia del ADN eliminando o insertando alguna de sus partes. Con esta tecnología se comienza una nueva era en la ingeniería genética que permite editar, corregir, alterar el genoma de cualquier célula de manera fácil, práctica, barata y por sobre todas las cosas, altamente precisa. Podría servir tal vez para curar enfermedades, pero recordemos, cambiar el genoma significa cambiar lo esencial de un ser. Para buscar la cura de las enfermedades ya se está trabajando, se está experimentando con animales, como ustedes pueden ver en la placa. Estos 2 monitos nacieron modificados genéticamente como prueba de laboratorio. Pero ¿podrá usarse esta técnica para modificar genéticamente los embriones humanos y así poder obtener bebés de laboratorio o personas hechas a la carta? El 26 de noviembre de 2018, He Jiankui sorprendió al mundo con un anuncio por el cual comunicaba que había manipulado 2 embriones humanos por esta técnica de edición genética con el propósito de lograr que fueran inmunes al HIV. El doctor He lo que dijo es que la pretensión del equipo era obtener una fecundación viable y luego intervenir el embrión para desactivar el gen CCR5, que es el utilizado por el HIV para ingresar al sistema inmunológico humano, porque los padres de estos bebés eran HIV positivo. Luego el doctor He confiesa que ha hecho un segundo experimento sobre una segunda fecundación, que en ese momento era un embarazo potencial, pero que después se confirmó que el embarazo llegó a buen término, por lo cual son 3 los bebés que ya han nacido producto de esta técnica. La comunidad científica mundial repudió inmediatamente el anuncio que hizo el Dr. He, que lo colgó en una página en su canal de YouTube. Y es más, 122 científicos de China también firmaron una resolución conjunta repudiando la investigación
y declararon conjuntamente que cualquier intento de hacer cambios en embriones humanos es una locura y que el nacimiento de estos bebés representan un alto riesgo. Pero pese al repudio internacional, el Dr. He no solo no se mostró arrepentido, sino que manifestó estar satisfecho con su logro, porque afirmó que puede ser la única manera de curar ciertas enfermedades e insistió, si la tecnología está disponible, con ella se puede ayudar a la gente que lo necesita, porque sostuvo lo que buscaron era garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas para poder tener familias sanas. Y esto nos presenta un dilema. El dilema es, si la tecnología está ahí, no la vamos a usar por reparos morales, por cuestionamientos éticos, aun cuando eso retarde la cura de enfermedades genéticas y congénitas, o vamos a profundizar la investigación y el desarrollo de las técnicas para lograr definitivamente poder vencer a ciertas enfermedades como ser el Alzheimer, la diabetes y tantas otras. Recordemos, las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino que son herramientas que nos pueden llegar a permitir tomar distintos caminos. Y por último, la última tecnología que les mostramos son las BCI, las Brain Computer Interfaces, que son, por sus siglas en inglés, las interfaces cerebro-ordenador, cerebro-máquina. Son sistemas de comunicación que monitorizan la actividad cerebral y traducen determinadas señales, como la actividad neuronal, correspondiente a las intenciones de la persona, en señales, en comandos que se verifican en los dispositivos. Los sistemas BCI pueden resultar muy útiles para personas que tengan limitaciones funcionales, que tengan incapacidades de avanzada edad. Una de las grandes empresas, de las más importantes empresas que está desarrollando esta tecnología es Neuralink, una compañía de Elon Musk, la cual desde julio del año 2020 cuenta con autorizaciones de la FDA de Estados Unidos para desarrollar y para probar esta tecnología con seres humanos. Esta es una imagen de la página de Neuralink donde definen la tecnología como una tecnología innovadora para el cerebro. Básicamente se ha diseñado el primer implante neural que permite controlar un ordenador o un dispositivo de forma remota desde cualquier lugar. La técnica consiste en insertar hilos a escala micrométrica que tienen cientos de electrodos que están conectados a un implante, que es el link, por medio del cual el cerebro emite los impulsos cerebrales que son captados por el ordenador. El objetivo final de Neuralink no es solamente cubrir las cuestiones de las incapacidades motoras, sino el objetivo final es crear una interfaz para todo el cerebro que sea capaz de conectar más estrechamente la inteligencia biológica con la inteligencia artificial. Este es el link que se inserta en el cerebro a nivel de la corteza cerebral y aquí pueden verse, no sé si pueden verse los electrodos que tienen un tamaño casi imperceptible. Syncron es otra compañía que desarrolla los BCI, pero con una técnica distinta. Syncron ha desarrollado una interfaz de computadora cerebral endovascular que puede acceder a todos los rincones del cerebro utilizando sus vías naturales, que son las venas, los vasos sanguíneos, a través de un implante no invasivo, es decir, no requiere, como la anterior, una operación quirúrgica, sino que se introduce una cánula por la arteria aorta que llega a las venas del cerebro. Como ustedes ven en la placa, lo celeste es la representación de una vena cerebral, y a través de la cánula se coloca un dispositivo que mide 8 milímetros, que es esa especie de malla que ustedes están viendo, que se inserta en el cerebro y se comunica en forma inalámbrica con un ordenador, donde un programa de inteligencia artificial traduce las señales cerebrales en palabras. Este señor es Philip O'Keefe, un paciente de Australia con esclerosis lateral amiotrófica con ELA, y a través de este implante cerebral no invasivo se ha convertido en el primer ser humano en escribir un tuit solo con pensarlo, sin necesidad de usar sus extremidades. Y este es el primer tuit escrito. Fue escrito, fíjense, el 22 de diciembre del 2021, en la cuenta de Thomas Oxley, que es el CEO de Syncron.
Hola mundo, tuit corto, progreso monumental. No necesité pulsar teclas o utilizar voces. He creado este tuit solo pensándolo. ¿Qué implicancias pueden tener estas tecnologías? Cuando estas interfaces se desarrollen y sean seguras desde lo físico, no representen riesgo para las personas, para los pacientes, permitirán que quienes tengan estos implantes, que no necesariamente pueden llegar a ser por necesidades terapéuticas, puedan conectarse directamente su mente con Internet y manejar a través de ellos dispositivos celulares o cualquier tipo de dispositivos y manejar y controlar su entorno virtual, pero también el entorno físico a través de lo que se llama el Internet de las cosas. Incluso abre las puertas a una nueva forma de comunicación entre quienes tengan las BCI, porque podríamos estar en presencia de una nueva posibilidad de comunicarnos sin el lenguaje hablado a través de lo que sería una especie de telepatía digital. Hasta aquí hemos hecho un repaso de estas tecnologías para que nosotros dimensionemos de qué estamos hablando. Pensemos ahora cuáles son los desafíos que estas tecnologías nos presentan a los operadores del derecho. Primeramente hay que aclarar una cosa, no son el futuro. Estas tecnologías ya existen. Algunas están en fase de desarrollo, en etapa embrionaria, pero ya son una realidad que avanza a una velocidad exponencial. Y ello nos obliga a prestar mucha atención en la velocidad y en la disrupción tecnológica. Piénsese en el tiempo que pasó desde que Internet salió al mercado, en el año 1991. En el año 1993 había solamente 100 sitios web en el mundo. En el año 2020 había 4.950 millones de personas conectadas alrededor del globo. Y piénsese cómo los teléfonos inteligentes también se han hecho parte inescindible de nuestra vida, porque han transformado nuestra realidad, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Ahora nos comunicamos, interactuamos con el mundo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, estudiamos, aprendemos, comerciamos a través del celular. Nuestra vida está en el celular o en los dispositivos. Entonces, si esto es así, con estas dos tecnologías, no hay razones para creer que las otras que acabamos de revisar, que hoy están en etapa embrionaria, no van a estar disponibles también en un corto plazo. Y no solo disponibles, sino al alcance de todos. El gráfico nos muestra un poco los números de los que venimos hablando. El 67.1% de la población tiene celulares, población del mundo. El 62.5% de la población tiene Internet y el 58.4% tiene redes sociales activas. Esto habla del fenómeno de la penetración de la tecnología en la vida moderna. Pero no solo la tecnología de las comunicaciones y los teléfonos celulares. Han habido avances exponenciales en robótica, nanotecnología, inteligencia artificial, big data y muchas otras áreas que son la base para el desarrollo de las tecnologías aplicadas. Y en este contexto, si tenemos fundadas razones, como las tenemos, para pensar y creer que pronto estas tecnologías llegarán a todos los países y estarán disponibles para todas las personas que las necesiten, como dijimos, de forma terapéutica o voluntaria, no deberíamos estar ya pensando en cómo afectarán nuestra vida y cómo se regulan o se regularán, no solo desde los aspectos normológicos y legales, sino poniendo en agenda las cuestiones éticas y los posibles dilemas morales que nos presentarán. Esto nos lleva a otro desafío, por no llamarlos problemas. ¿Tenemos los instrumentos legales necesarios para contener estas nuevas tecnologías que nos traen nuevas realidades? No solo instrumentos que regulen las cuestiones políticas, jurídicas, económicas para evitar malos manejos en los desarrollos, sino los instrumentos que regulen los dispositivos más básicos que afectan nuestra vida cotidiana. Tal vez no haga falta pensar en nuevos instrumentos legales, en nueva normativa, porque nosotros tenemos un Código Civil y Comercial que es muy novedoso, es muy moderno, un código que tiene tan solo 7 años de vigencia, un código que fue hecho para una sociedad multicultural, como dice los propios fundamentos de la comisión redactora. Incluso en el artículo 1 y 2 del código
se establece como fuentes para interpretar los casos o para aplicar las leyes, se prescribe, se regula, se refiere a los tratados de derechos humanos y a los principios y a los valores jurídicos que deben ser aplicados en forma coordinada con todo el ordenamiento jurídico. Ahora, si nosotros tenemos esta norma interpretativa en el Código que nos refiere a los tratados de derechos humanos, a los principios y los valores, ¿serán esos tratados, esos principios y esos valores instrumentos idóneos y suficientes para contener esta nueva realidad? Pensemos juntos. La ONU fue creada en el año 1945, hace 77 años. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948, es decir, hace 74 años. El Pacto de San José de Costa Rica fue firmado en el año 1969, tiene 53 años. Y si bien son instrumentos que contemplan principios generales, garantías, aunque son operativas, pero son principios y garantías generales, podemos decir que en la visión de los redactores, en la visión de los ideólogos de los tratados e incluso de los redactores del Código, estaba presente la disrupción tecnológica que se avecina o que ya nos ha invadido. Podemos decir que tuvieron en mente o que pudieron vislumbrar los nuevos avances y los nuevos paradigmas que implican estas nuevas tecnologías, porque estos avances representan una verdadera revolución que puede dar lugar a la evolución de la especie humana, un salto evolutivo. Y nosotros tal vez no lo estamos dimensionando. Y no lo estamos dimensionando porque seguimos mirando el mundo desde, en especial al mundo jurídico, el mundo del derecho, seguimos mirándolo con ojos de una cultura jurídica romanista, continental, con constituciones y con principios decimonónicos, con una tradición y una cosmovisión aristotélica tomista de la realidad, una realidad que no es hoy ni será en el futuro igual que la que fue en la época en la que estos instrumentos fueron sancionados, incluso en la época en que nosotros nacimos. Los cambios que se están produciendo en el mundo de la mano de la tecnología van a afectar al ser humano y a la especie humana más que cualquier cambio que se haya producido en la historia evolutiva de nuestra raza. Y ello va a repercutir en nuestra forma de vida, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de concebir el cuerpo humano y en nuestra forma de interpretar y de entender a la persona humana. ¿Y cuál es la regulación o qué dice nuestro Código Civil y Comercial respecto a esto que estamos hablando? Tenemos el artículo 17 del Código, cuyo título es Derechos sobre el Cuerpo Humano, y establece que los derechos sobre el cuerpo humano, sus partes, no tienen valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social, y que solo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respeten algunos de los y segundo dispongan las leyes especiales que todavía no existen y que ni siquiera se están discutiendo. Este artículo debe complementarse con el artículo 56 del Código, cuyo título es Actos de disposición sobre el propio cuerpo, que establece que están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de su integridad, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona. En este sentido deberemos preguntarnos, y habría que ver, cuál es el significado que adquiere el término salud o mejoramiento de la salud de la persona en el siglo XXI. Y el artículo 57 habla de las prácticas prohibidas y establece que está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia, pero sin aclarar el artículo, sin distinguir si son prácticas terapéuticas, curativas, de diagnóstico, preventivas de malas formaciones, o si se está refiriendo a las prácticas que tengan por objetivo mejorar las cualidades del embrión. Esto nos lleva a otro desafío que se vislumbra en un horizonte no muy lejano, porque como vimos, nuestras leyes, nuestro sistema legal, supralegal, está moldeado con un paradigma humanista tradicional
que muy probablemente va a ser insuficiente para entender esta nueva realidad que se nos avecina y que va a tener a la persona humana como centro, pero no solo la persona humana, sino su cuerpo, su mente, su genética. Entonces deberemos no solo buscar nuevas leyes, sino adoptar nuevos paradigmas, que es lo más difícil, porque hay que entender que son las normas y los principios los que deben adaptarse a las tecnologías emergentes y no pretender subsumir las hipótesis de conflicto que puedan derivarse por el uso de las tecnologías a las reglas y normas que ya se encuentran vigentes en nuestro país. Porque más allá de la regulación legal o supralegal o transnacional, no vamos a poder regular las nuevas tecnologías con las características que las hacen tan especiales, con los clásicos paradigmas y con la cosmovisión en la que se cimentaron los principios generales del derecho, tal como hoy los conocemos, que son producto de una cultura jurídica heredada de otros siglos. Estamos en presencia de una nueva era, en la que la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la ingeniería genética han revolucionado ya el mundo. Y lo han revolucionado de forma cuántica, superando incluso las revoluciones de la imprenta y la revolución del descubrimiento de la energía eléctrica. Este contexto nos obliga a replantearnos si los esquemas y los moldes con los que se construyó el llamado derecho moderno no son en realidad estructuras ya antiguas en esta nueva realidad que no resultan idóneas para cobijar los nuevos fenómenos que pretendemos regular. Y en función de lo dicho, podríamos preguntarnos, ¿estamos preparados para considerar siquiera y para empezar a discutir que probablemente la persona humana va a modificar su estructura física, su estructura corporal, su código genético? Porque luego de mucha evolución jurídica, nosotros, nuestras constituciones, los códigos, las leyes, los tratados, se han formado y han crecido al amparo de una idea de la persona humana como esta que estamos viendo. Pero las tecnologías emergentes, como las que vimos al principio, están convirtiendo esta imagen en esta. Y si bien no sabemos cuándo, casi con seguridad también van a convertir a la persona, o por lo menos al sujeto de derecho, en algo como esto. Y vamos más allá. Con las interfaces cerebrales que prometen conectar e interconectar la inteligencia humana con la inteligencia artificial, tal vez, así como hemos mudado nuestra vida a los celulares, dentro de poco mudemos y comencemos a interactuar en nuestra vida dentro de lo que se llama metaverso, lo que implicaría significativamente un cambio en toda nuestra vida tal como hoy la conocemos. Y tendremos que acostumbrarnos a una imagen de la persona como esta. Y por último, si esto es así, si concluimos en que necesitamos nuevos principios, nuevos paradigmas regulatorios frente a las tecnologías emergentes, advertimos fácilmente que habrá otro problema, que es el problema que se produce porque las formas disruptivas con las que se vinculan las tecnologías emergentes con los derechos existenciales, con los derechos personalísimos y todas las implicancias que ello tiene, a menudo cruzan los límites de esos principios generales en los cuales se forjó este llamado derecho moderno, que de moderno ya creemos que tiene poco. Y esto se traduce en el problema del ritmo. Si el volumen, la velocidad, el ritmo de la transformación tecnológica siguen siendo los mismos que hasta ahora y crecen en forma exponencial, como lo han hecho hasta ahora, el enfoque y las instituciones existentes encargadas de las regulaciones legales no serán suficientes ni idóneas. La distancia entre los avances tecnológicos y los mecanismos destinados a regularlos, que es el llamado problema del ritmo, se está agrandando cada vez más en todo el mundo y más en los países como el nuestro, en que este tema no está ni siquiera en agenda. Se genera una desconexión entre la velocidad del avance de las nuevas tecnologías, este avance iterativo de la tecnología multiconectada, omnipresente, por un lado, y las instituciones legislativas actuales, con sus procesos, con sus paradigmas, con sus mecanismos regulatorios,
que nos vienen heredadas de siglos pasados. Existe un delay, un retardo entre la velocidad de las tecnologías y la velocidad a la que se mueve el derecho. Este problema del ritmo se evidencia con el siguiente ejemplo. El Código de Vélez fue la norma positiva más utilizada por los operadores jurídicos en la historia del derecho argentino. Estuvo en vigencia 144 años. No porque sus disposiciones fueran infalibles y pudieran contener la nueva realidad que se fue desenvolviendo en el país, sino porque las reformas se hicieron esperar mucho. En el año 1933 hubo un anteproyecto de reforma, el de Bibiloni, en el 54 el proyecto de Giambia, en el 69 la reforma de la 17711, que fue una reforma parcial, pero que se materializó. Hay un anteproyecto, un proyecto en el 87, en el 91, en el 98, hasta que finalmente en el 2014 se aprueba la reforma total, la unificación del derecho civil y comercial del derecho privado, que entró en vigencia en el 2015. Es decir, en el año 36 ya se avisoraba la necesidad de una reforma. Pasaron 79 años hasta que se materializó. Si esta es la realidad de la matriz regulatoria nacional, ¿qué nos hace pensar que se abordará en tiempo útil la discusión y tratamiento de los efectos que las tecnologías emergentes pueden llegar a tener en nuestro país? La creencia de que la legislación puede elaborarse lenta y razonadamente y luego permanecer sin cambio durante muchos años es un paradigma absolutamente desactualizado que deberemos repensar y reelaborar. Tal vez deberemos reeditar la polémica entre Thibaut y Savigny. Luego de todo lo expuesto, a modo no de conclusión, sino de finalización de esta exposición, luego de haber visto las principales tecnologías con incidencia directa en el cuerpo humano y los desafíos y obstáculos que representa la regulación de las mismas, podemos sintetizar lo dicho en cuatro grandes disparadores. Primeramente, podremos preguntarnos si será necesario replantear nuestra cosmovisión biofilosófica, nuestra forma de ver y concebir al derecho, y principalmente a la persona humana como causa y como fin del derecho. Luego, deberíamos repensar, redefinir, volver a establecer los lineamientos, los contornos, los contenidos propios de los derechos personalísimos. Deberíamos repensar, por ejemplo, o reinterpretar el concepto, el alcance, las limitaciones de los derechos a disponer sobre el propio cuerpo, sobre la investigación en seres humanos y la manipulación genética, sobre el derecho a la identidad y la intimidad. Como consecuencia de ello, así como la tecnología avanza y se renueva, tal vez sea el momento en que debamos reinterpretar y redefinir el estatuto jurídico de la persona humana que comenzó a delinearse allá lejos hace tiempo con el cristianismo. Y para todo ello, resulta imprescindible y prioritario poner cuanto antes a las tecnologías emergentes, a las nuevas tecnologías, en la agenda legislativa y de la dogmática jurídica de nuestro país. Porque, como decía Charles Darwin, las especies que sobreviven no son ni las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Muchas gracias.